La era peronista de 1943 a 1955. Este periodo significó un cambio decisivo en la historia argentina del siglo XX. En estos años se fue conformando un movimiento social y político, el peronismo, que impulsó transformaciones que dejaron huellas profundas en nuestra sociedad. En 1943, las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Ramón Castillo. El levantamiento militar designó presidente de la República al general Arturo Rawson, quien debido a desacuerdos nunca llegó a asumir la presidencia y fue reemplazado por Pedro Pablo Ramírez. Detrás de este gobierno hay una logia militar secreta que tiene una sigla misteriosa: el GO, Grupo de Oficiales Unidos. Para los oficiales del GO, las masas obreras no pueden seguir siendo explotadas ni marginadas políticamente, porque de lo contrario pueden ser captadas por el comunismo. Hay varios miembros del GO, entre ellos el vicepresidente Edelmiro Julián Farrell y un coronel que desde su cargo en el Ministerio de Guerra cada vez comienza a tener mayor protagonismo. Juan Domingo Perón asoma a la luz pública cuando oriza los 50 años. Para 1944 es nombrado a cargo del Departamento Nacional del Trabajo, al que transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión. No vinimos acá para ser esclavos. Vinimos acá para progresar, para crecer junto a nuestras familias. A ver, la fuerza está en nosotros, tiene que salir de nosotros, compañeros, de la conciencia de los trabajadores. Si nosotros no son nada, somos la mano de obra. Vamos a despertarnos de una vez por todas. Somos esclavos. En febrero de 1944, Farrell desplazó de la presidencia a Ramírez. En este nuevo contexto, el coronel Perón vio aumentar su influencia y su poder en el gobierno. Hacia 1945, la gestión de Perón en la Secretaría de Trabajo produjo importantes mejoras en el nivel laboral y de vida de la clase trabajadora. En apenas 2 años, se crearon tribunales de trabajo, se extendieron las jubilaciones, se institucionalizó el movimiento gremial, se instituyeron las vacaciones pagas y se consiguieron importantes aumentos salariales. A lo largo de todo ese año, la relación entre Perón y los dirigentes de numerosos sindicatos se afirma notoriamente. Se sanciona el llamado Estatuto del Peón, que declara derechos para los trabajadores rurales. Pero así como cosecha seguidores, también se hace de muchos enemigos. Yo quisiera una especie de dictador militar como Juan Domingo Perón. Cuando te hacía desaparecer, seguías desaparecido. Dentro del ejército, el principal opositor a la figura de Perón es el jefe de la guarnición de Campo de Mayo, el general Eduardo Ábalos. El 8 de octubre, las fuerzas de Campo de Mayo exigieron a Farrell la renuncia de Perón a todos sus cargos, por su política novedosa y su creciente poder. El gabinete renunció casi en su totalidad. La oposición solicitó que el poder se entregase a la Corte Suprema de Justicia. El 12 de octubre, sobre el Palacio del Círculo Militar, en Plaza San Martín, una multitud, con predominio de clase alta, avanzó repudiando a militares y marinos. El presidente decidió trasladar como detenido a Perón a la isla Martín García, para protegerlo, bajo la vigilancia de la Marina de Guerra. El 17 de octubre de 1945, gruesas columnas de obreros seguidores de Perón, provenientes del Gran Buenos Aires, iniciaron una movilización, ocupando la Plaza de Mayo para exigir la permanencia de Perón en su cargo. Los manifestantes van agrupándose frente a la Casa Rosada y repiten a voz coreada sus aspiraciones. A la tarde del 17, ya son miles los hombres y mujeres que se encuentran reunidos en la Plaza de Mayo.
para exigir la libertad de Perón. El presidente Farrell buscó una manera de descomprimir la tensa relación con los Estados Unidos. El 27 de marzo de 1945 declaró la guerra a Alemania y a Japón. Seguidamente, llamó a elecciones para julio de 1946. Para principios de 1946, la República Argentina se encuentra en pleno clima de elecciones presidenciales. Bajo la denominación de Unión Democrática, se agrupan los partidos políticos tradicionales como la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista, los Conservadores y el Partido Comunista. Por el otro lado, el Frente Electoral del Coronel Perón está representado por un partido integrado por dirigentes de los principales sindicatos que busca representar políticamente al sector obrero industrial, el Partido Laborista, y también por un desprendimiento del radicalismo, en desacuerdo con la política de la Unión Democrática, la UCR Junta Renovadora. En las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946, la fórmula presidencial Juan Domingo Perón, Hortensio Quijano, con un 52% de los votos, derrota a la de la Unión Democrática. Una vez instalado en la presidencia, Juan Domingo Perón comienza a dar forma a su programa de gobierno, basado en la idea de construir una alianza de clases, es decir, un acuerdo entre el capital y el trabajo, garantizado por el poder del Estado. Una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Bien, eso, en pocas palabras y dicho muy rápidamente, fue nuestra concepción con referencia a la reforma cultural. Con el auspicio de la Fundación Eva Perón, se levantan 4.300 centros de salud. Los salarios aumentan notablemente, los sindicatos quintuplican el número de afiliados. Como primer paso, Eva reemplaza la antigua sociedad de beneficencia por una nueva fundación a la que bautiza con su nombre. La Fundación Eva Perón plantea un nuevo modo de asistencia a los sectores necesitados, más cercano a la idea de justicia social. En 1949 tiene lugar una reforma constitucional que establece el voto directo para presidente, vicepresidente y senadores nacionales, y la posibilidad de reelección. A su vez, el derecho al voto de las mujeres se fija por ley y una reforma restablece el sistema de circunscripción uninominal. También, esta nueva constitución reconoce los derechos especiales de la ancianidad y fija los derechos del trabajador. Finalmente, el 11 de noviembre de 1951, se realizan las elecciones presidenciales. Las mujeres votan por primera vez y la fórmula Perón-Quijano triunfa con un 62% de los votos. Ese día, Eva Perón vota por primera y última vez desde la cama de un hospital. El 22 de agosto de 1951 fui con mi papá a la avenida 9 de Julio. Evita ya estaba muy enferma. Fue el día que renuncia para ser vicepresidente. La plaza estaba llena de gente que la quería, pero el mal ya había empezado a hacer de lo suyo. Fue así como el 26 de julio de 1952 fallece a las 20:25. Siempre recuerdo esa fecha
pues yo me casaba en ese año. Fue una tristeza enorme que a los 33 años, ella, que luchó siempre por sus descamisados, dejara de existir. Fue embalsamada y el duelo duró para siempre. Durante los años de su segundo mandato, la relación de Perón con la Iglesia ya no es tan cordial como en el primer gobierno. La exaltación casi religiosa de la figura de Eva Perón y su proclamación pública como jefe espiritual de la nación comienzan a generar inquietud entre los sectores más conservadores del episcopado, quienes rápidamente se suman a los reclamos de la oposición. La respuesta de Perón es intensificar la crisis. En pocos meses el gobierno suprime la enseñanza religiosa obligatoria, promulga la ley de divorcio vincular y propone una reforma de la Constitución para separar a la Iglesia del Estado. El conflicto con la Iglesia no tarda en estallar. Desafiando todas las prohibiciones y las restricciones impuestas por el gobierno peronista, el 11 de junio de 1955, todas las fuerzas opositoras al gobierno, en solidaridad con la Iglesia Católica, participan de la procesión de Corpus Christi y desfilan frente a la Catedral de Buenos Aires. El 16 de junio de 1955, a las 12:40 del mediodía, una escuadra de 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica bombardea la Casa Rosada y la residencia presidencial de Recoleta, con un único objetivo: matar al presidente. Yo en ese tiempo trabajaba en Nati Chávez. Sí. Iba al depósito que estaba en Paseo Colón, y ahí estaban los depósitos de Nati Chávez. Iba a averiguar los reclamos que hacía la gente de la mercadería que le mandaban a la casa. Cuando volvía de nuevo, al subir en Paseo Colón para al lado de la casa de gobierno, crucé la plaza y cuando me di vuelta justo cayó una bomba en la entrada de Paseo Colón y casi al lado de la casa de gobierno. Y de la curia le tiraron, ametrallaron. Venían los aviones por la avenida de Mayo también bombardeando y ametrallando a la gente. Bueno, fue un día verdaderamente muy tranquilo para mí y para mis familiares, que me salieron todos a buscar. Gracias a Dios llegué otra vez nuevamente a Nati Chávez y pude, digamos, salvarme la vida. Pero fue un día muy triste que lo recuerdo siempre y no quisiera que volviera a pasar. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala que incluye la ocupación militar de los principales centros urbanos y el despliegue de la Marina de Guerra en las costas del Río de la Plata. Luego de 4 días lluviosos de bombardeos, tiros y resistencia, el 20 de septiembre de 1955, a las 2 de la madrugada, el presidente Juan Domingo Perón decide abandonar el gobierno y refugiarse en una cañonera paraguaya. Y así termina este capítulo de la historia. Tras 9 años de gobierno peronista, desde Irigoyen, que había abierto las puertas a la participación política de las masas, el peronismo abrió las puertas a los derechos sociales y a una distribución más justa de la riqueza. El nombre de Perón y Evita sonarán como una maldición para sus enemigos. Perón seguirá siendo el gran protagonista de la historia argentina.